Les agradezco la invitación y la presencia de todos ustedes, por supuesto. El tema relacionado con el cambio de monedas en sus dos especies, la especie del billete físico y la especie de la transferencia entre cuentas corrientes, es bastante amplio y complejo, por supuesto, como para explicarlo en pocos minutos, pero como en la Argentina que vivimos el valor del dólar se ha convertido en una preocupación permanente, creo oportuno dejarles una resumida pero clara información que les servirá para entender mejor el tema y saber qué es lo que hay que hacer para que todos podamos acceder a un futuro mejor. Por eso me voy a referir a este tema utilizando imágenes y textos que facilitarán su comprensión y reflejarán la necesidad de cambiar realmente. Además tendrán una clara comprensión de las diferencias existentes con el sistema que rige hoy en la Argentina, el sistema cambiario, por supuesto, basado en el aislamiento, los controles y políticas impuestas con autoritarismo y prepotencia. Fíjense ustedes, el mercado internacional de divisas es el más grande del mundo. Es un mercado que ha tenido un constante crecimiento y sofisticación, que usa una tecnología fantástica y una eficiencia creciente, un enorme volumen de transacciones, después vamos a ver esto, tiene una extrema liquidez permanente, una gran cantidad y variedad de participantes, una dispersión geográfica. El mercado de cambios funciona las 24 horas del día, opera todos los días menos los fines de semana. Acá se hace un descanso, y tiene una fuerte volatilidad de los tipos de cambio. Este es el lugar de trabajo de los operadores en este mercado, con una tecnología fantástica, la tecnología de la comunicación y de la información sobre todo. Los operadores tienen que estar informados al segundo de lo que está pasando hoy en el mundo. Y gracias a lo que ha crecido la tecnología, lo pueden hacer. Los operadores hoy saben qué está pasando con las cotizaciones de todas las monedas en tiempo real. Hoy en el mercado internacional, bueno, en el mundo civilizado, está el sistema o rige el sistema de flotación de los tipos de cambio. Desde los años 70 los tipos de cambio se mueven libremente según la oferta y la demanda. Son consecuencia de las decisiones tomadas libremente. La volatilidad de los tipos de cambio es muy alta, pero es menor a las variaciones de los precios de las acciones, productos primarios y tasas de interés. Y los bancos centrales pueden intervenir en los mercados cuando el tipo de cambio es manejado por situaciones que no tengan que ver con los fundamentos de la economía. El tipo de cambio en el mundo se mueve de acuerdo con lo que pasa con la economía y de acuerdo con lo que pasa con la política. Hoy los bancos centrales, desde el año 2000 más o menos, dejaron de intervenir en los mercados porque van a ver ustedes, en un mercado que mueve semejante cantidad de dinero todos los días, es imposible que un banco central pueda torcer o cambiar las expectativas y lo que está pasando en un mercado. Entonces, hoy lo que existe es lo que se llama la intervención activa ocasional, que ocasionalmente pueden intervenir los bancos centrales en algún momento muy especial, como lo hizo hace muy poco el banco en Suiza, el Banco Central Suizo, que sacó que Suiza tenía un tipo de cambio de base de 1,20 francos suizos por dólar, y lo tuvo que sacar porque el mercado, el dólar se había caído tanto o había subido, es decir, los movimientos que hizo el dólar fueron terribles en los últimos tiempos. Y el Banco Central Suizo lo sacó y dejó que su moneda se devaluara también, como le pasó a casi todas las monedas del mundo. Fíjense ustedes, un día en el mercado de cambios internacional entre el dólar y el euro. Esto ocurrió el jueves pasado, es decir, que es muy nuevito. Fíjense el movimiento que tuvo cuando terminó el mercado de Asia.
había subido el dólar de 1,1070 a 1,1250 euros. Un 1,7% en un ratito, cuando las tasas de interés en el mundo prácticamente están cero. Después bajó un 0,9% a 1,1153. Después subió de nuevo a 1,1217. Todo esto en el horario ya del 30 de abril. Después bajó nuevamente a 0,9% a 1,1118. Después subió un poco y después subió otro más y después terminó bajando. Este es el riesgo de cambio que se corre todos los días. Un riesgo terrible. De manera que todos en este mercado, siempre cuando hacen inversiones, sobre todo los que están en comercio exterior, hacen un seguro de cambio, es decir, tratan de cubrir su riesgo de cambio para todas las operaciones. El tipo de cambio en el mundo se mueve de acuerdo con los datos económicos que se van conociendo, porque el mercado especulativo está permanentemente apostando a lo que va a pasar. El mercado ya no les interesa lo que pasó ayer. El mercado está siempre apostando a lo que va a pasar en materia económica y en materia política. Sobre todo en materia económica, porque los problemas políticos, aunque los hay, no son tantos hoy, felizmente. Hay en algunos lugares específicos. Entonces, si los datos económicos que aparecen todos los días en el mundo están de acuerdo con lo que el mercado espera, no pasa nada. Pero si salen distintos a lo que se espera el mercado, hay un ajuste inmediato en las cotizaciones. Es decir, se produce el mismo mercado especulativo, produce el equilibrio que tiene que tener la moneda de acuerdo con los datos económicos y de acuerdo con lo que pasa en política. Bueno, perdón. Lo que afecta al mercado de cambios principalmente son estos datos: el valor de las tasas de interés, el empleo, la producción industrial, la balanza comercial, la actividad manufacturera, los gastos de los consumidores. Esto es lo que el mercado está viendo fundamentalmente todos los días que pasa en cada uno de los países para ajustar la moneda de acuerdo a eso. Los tipos flexibles, estos que hoy rigen en el mundo, son independientes de la política monetaria. Se estabilizan automáticamente, porque el mercado lo estabiliza. Las ventajas: sus movimientos responden al mercado y no a decisiones de los gobiernos. La capacidad para corregir con rapidez cambios en las condiciones económicas. Tienen una capacidad total. Yo les puedo asegurar que este movimiento que vimos recién es habitual y termina siempre equilibrando el mercado, no desequilibrándolo. El mercado se desequilibra por las macanas que cometen los gobiernos en materia económica, que no saben, que tienen a veces serios problemas para solucionarlo, o los problemas políticos que crean. Sin política cambiaria, la política cambiaria no existe en el mundo, lo que existe es política monetaria. Sin política cambiaria, los gobiernos pueden ocuparse con mayor libertad de los equilibrios internos y externos, implementando políticas monetarias más expansivas para dinamizar la economía y recuperar la competitividad exterior, y más restrictivas para enfriarla. No hay otra forma. Nosotros, por supuesto, esto jamás lo hemos hecho. Es decir, y hoy en día nadie habla de esto. Los políticos menos. No entienden cómo es esto. Yo les puedo asegurar. Vamos a ver el escenario actual. Bueno, esto es el MULC argentino. El MULC argentino es el mercado único y libre de cambios que fue creado en el 2002. Que no es único ni libre, por supuesto. Porque inmediatamente se implementaron tremendas cosas. Vamos a seguirlo ahí. Mercado electrónico sin ningún... además es un mercado electrónico de cambios que no existe en el mundo. El mercado en el mundo se mueve por la relación directa de los operadores, vía telefónica o vía
también Internet. Pero no existe un mercado donde aparece el tipo de cambio, es decir, aparecen las operaciones que se van haciendo. Nunca. En la Argentina obligaron a esto porque el Banco Central tuviera la información al instante de todas las operaciones que se hacen en el mercado y pueda manejarse como se maneja, como vamos a ver después. Es decir, que es el único país que tiene un control absoluto de lo que se hace en el mercado de cambios. La carencia de un real y activo mercado de dinero. No tenemos mercado de dinero en Argentina, no tenemos precio del dinero en Argentina. La tasa de interés la fija el Banco Central como quieren ellos. No tiene nada que ver con el valor real de la moneda. Una política cambiaria con un solo propósito: fijar el tipo de cambio, sin pautas ni objetivos explícitos. Presencia permanente del Banco Central en el mercado, operando en el mercado, comprando o vendiendo para demostrar el poder que tiene en ese momento y que los bancos no hagan especulaciones con el tipo de cambio. Es decir, está permanentemente en el mercado y no solamente interviniendo en las operaciones, sino llamando por teléfono a los operadores de los bancos diciendo ¿por qué compras? ¿Por qué vendés? ¿Qué estás haciendo? Es así el mercado de cambios en Argentina hoy. Intervenciones, bueno, están la carencia de información del Banco Central precisa, amplia y actualizada. No tenemos información real en este aspecto. El horario restrictivo del mercado, sin motivos conocidos, tampoco. El mercado es el único lugar en el mundo que el mercado tiene horario, de 10 a 15. Y hoy solamente opera 2 horas. ¿Por qué? Porque todos los días hay que esperar que el Banco Central autorice las operaciones que se les han presentado, sobre todo pagos de importaciones, para que el mercado pueda funcionar. Y recién empiezan a dar a conocer las resoluciones del Banco Central a las 1 de la tarde. 1:30 de la tarde. Y decir que el mercado se reduce a 1 hora y media, nada más. Bueno, el excesivo control cambiario, por supuesto, la infundada prohibición de operaciones a término. Esto es increíble. La operación a término, o forward, en el mercado internacional, es una operación que se hace igual que un contado, pero para ser liquidada en el futuro. Es decir, yo puedo comprar dólares contra pesos para que me los entreguen, o para que me los entreguen dentro de 4 meses a un tipo de cambio que se establece ese día. El tipo de cambio a futuro es un tipo de cambio del contado como base, más o menos la diferencia de tasas de interés entre las dos monedas. Fíjense la locura que sería, ¿no? Bueno, la locura que es hoy fijar un tipo de cambio a término. Es el contado más una tasa de interés que no existe, que lo fija el Banco Central en el 24, 19, 18, 12%, cualquier cosa. Es decir, que no, además está prohibida la operación esta, está prohibida en el mercado por un problema político, me dijeron en el Banco Central un día. Es decir, es la operación clásica del mercado internacional de divisas, pero en Argentina no se puede hacer, porque dicen que en el 2003 algunos bancos se aprovecharon de este tipo de operaciones para evadir cuando se hizo todo el cambio de política monetaria en Argentina. Y tiene un bajísimo, por eso, precisamente tiene un bajísimo volumen de operaciones entre bancos. Vamos a verlo esto también. Fíjense ustedes, esto es increíble. El mercado después vamos a hablar de lo que opera el mercado internacional, ¿no? En total. Pero fíjense ustedes que México opera todos los días 32.000 millones de dólares. 32.000 millones de dólares. Brasil, 17.000 millones de dólares. Chile, que yo les puedo asegurar hace 20 años atrás estaba atrasado 10 años con respecto a nosotros en materia cambiaria, opera 12.000 millones de dólares por día. En Chile todo el barrio nuevo que hicieron en Santiago se llama Manhattan. Manhattan lo pusieron. Colombia, otro que no existía, 3.000 millones de dólares por día. Perú, 2.000 millones. La Argentina, 270 millones. Esta es una encuesta que hace el Bank for International Settlement cada 3 años
esta es la última del 13, el año que viene va a ser la próxima. Hoy estamos operando todavía, esto fue en el 2010, en el 2013 todavía estamos operando en ese promedio, más o menos, incluso un poco menos, por día. Bueno, fíjense lo que ha pasado en los 2 últimos años con las monedas más importantes del mundo. El real, ahí está. El euro bajó, se devaluó el 20% contra el dólar. En la libra, un 2%, porque la libra tuvo un movimiento distinto. Ven que tuvo una recuperación. El resto de las monedas no tuvieron tanta recuperación como la libra. La libra el 2% nada más. La libra, no se olviden de que la libra está fuera de la Unión Europea. Y tiene un movimiento bastante distinto al euro en ese aspecto. El yen, 22% bajó. El franco suizo, 2%. ¿Por qué? Porque yo les dije hoy al principio, un 10% ajustó el tipo de cambio cuando el Banco Central Suizo dijo no tenemos más piso para el franco suizo. Y lo dejó de acuerdo para que lo fije el mercado. Por eso tuvo solamente el 2%. Bueno, y vamos a ir a Latinoamérica ahora. El real 47% bajó. El peso chileno 30%. El peso colombiano 30%. Y el sol peruano 20%. ¿Qué pasó en Argentina? En la Argentina se ha devaluado el peso, por eso esto a veces no nos ayuda a entender bien la cosa, porque en la Argentina se devaluó el 72% el tipo de cambio. Si no tenemos en cuenta la inflación, sería una barbaridad, pero bueno, ese es otro tema. La devaluación, acuérdense que hubo una devaluación en enero del 2014, cuando estaba en fábrica, del 23%. Por eso avanzamos, si no estaríamos mucho más abajo. Fíjese la diferencia con el mundo, nada que ver. Estos son los dólares que esperan para diciembre algunas empresas, como las que están ahí. Nomura 12,5, Citigroup 12, Bofa Berlin 12, Santander 12, JP Morgan 11, Banco Francés 11, Orlando Ferreres 11, Empire Consultores 11,02, Goldman Sachs 10,95 y Itaú. Esto es lo que nos dicen que puede variar el peso a fin de año. Melconian, que es el economista de Macri, dijo que las directivas que desde el primer día bajó Mauricio son las de volver a la inflación a un dígito y liberar el mercado de cambios. Macri, la definición pertenece que a partir del 11 de diciembre no hay más cepo. Y él dice que van a sobrar dólares en la Argentina a partir de diciembre. Yo dejo flotar el tipo de cambio, pero vamos a buscar un punto de equilibrio que no perjudique al asalariado. Kicillof, no existe cepo. ¿Quién habla de cepo? Porque importamos, giramos utilidades, pagamos vencimientos externos y les vendemos dólares a la gente que quiere dólares. ¿Saben para qué le venden el dólar? Para que la gente lo venda en el paralelo y se gane el 20%. Todos los que cobran los sueldos todos los principios de mes compran dólares. El mes pasado fue el récord de nuevo, creo que estamos cerca de los 500 millones de dólares. La gente lo compra para venderlo en el paralelo y por eso el paralelo no sube. Un hecho inmoral, totalmente. Es decir, estamos obligando a la gente que haga un acto inmoral con su plata. Y sin embargo, están chonchos, felices con eso. Vanoli también. Plantear terminar con las restricciones financieras es volver a generar las condiciones para que el país
vuelva a generar otra crisis. Lamagna, el economista del equipo de Sergio Massa, dijo: los que dicen que van a levantar el cepo el primer día de gobierno, quiero que me digan cómo van a hacerlo sin que se produzca una fuerte caída de reservas. Me pregunto que si no están pensando en una mega devaluación, señores, si hay liberación del mercado de cambio, no hay que poner un dólar de reserva en el mercado. Precisamente se libera para que el mercado resuelva el problema entre la oferta y la demanda. No que ponga el Banco Central los dólares de sus reservas para mantener el dólar. No, para eso se libera el mercado. Y Berín, el economista del equipo de Daniel Scioli, dijo: yo suspendería el dólar ahorro, solo sirve para que la clase media se lleve al Banco Central a la casa. Y es verdad. Hay que borrar ni un plumazo las retenciones en las economías regionales. Y Feletti otro día increíble. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aseguró que gracias al cepo cambiario el 10 de diciembre vamos a entregar el gobierno en perfectas condiciones. Y agregó: siempre que hubo libertad cambiaria y faltaron dólares, como en 1989-90 y 2001-2002, la economía reventó. Bueno, este es uno de los resultados, por supuesto. El último intercambio comercial argentino del primer trimestre lo demuestra. Fíjense cómo cayeron las importaciones y las exportaciones. Y prácticamente no hay déficit. Tenemos un saldo de 168 millones. No existe más. Bueno. La evidente necesidad actual de nuestro país de volver a crecer tiene como camino más directo a la derogación del rígido control de cambios instaurado a principios del 2002, la adopción de medidas tendientes a la apertura al comercio internacional y que por este medio se incentive la inversión directa con proyectos fundamentalmente asociados a la exportación. Pero asimismo, es impostergable replantear totalmente el rol del sector público en la economía, reduciendo sustancialmente su peso para propiciar una rebaja de impuestos y la eliminación de las retenciones con el propósito de aumentar la competitividad y fomentar la inversión privada. Para que todo esto pueda ocurrir, necesitamos que funcione en Argentina un mercado de cambios en las condiciones normales requeridas. Primero, tendrá que ser libre y amplio y profundo, es decir, con muchos participantes y liquidez permanente. En ese sentido, entonces, habrá que realizar un tremendo esfuerzo para convencernos de que la flotación de nuestro peso en un escenario de plena libertad es el único camino posible para lograr la reactivación de nuestro aparato productivo, aumentar nuestro comercio con el exterior y asegurar el crecimiento futuro. No deberá haber más políticas cambiarias y la política monetaria tendrá a su cargo lograr los equilibrios necesarios. Por supuesto que el objetivo propuesto de crear confianza en el nuevo sistema deberá ir acompañado de la recomposición de nuestro sistema financiero, con un robusto mercado de dinero, con tasas de interés realistas que sean capaces de atraer a los inversionistas de aquí y afuera. Y recién entonces podremos tener una estabilidad necesaria como para que se comience a apostar sobre el futuro de nuestro país. Esta posibilidad nos permite construir un mercado de cambios que pueda insertarse en el mercado global para acceder a todos los productos cambiarios que han sido creados para posibilitar nuestras nuevas fuentes de financiación internacional y transferir el riesgo de cambio derivado de las fluctuaciones de los precios de las monedas. En este último aspecto, que es lo que les decía hoy, es fundamental para el normal desarrollo de nuestros negocios relacionados con el comercio de bienes y servicios con el exterior. Definitivamente, tal como ya lo han decidido en el mundo civilizado, no quedan dudas de que el nuevo camino es el diálogo, la cooperación y el acuerdo. Se han tenido que cambiar los clásicos conceptos de soberanía e independencia por los de interrelación e interdependencia, rompiéndose para siempre con los arcaicos y ya perimidos esquemas nacionalistas de aislamiento con fronteras cerradas para vivir con lo nuestro. Y termino. Ha quedado también perfectamente claro que hoy ningún país puede decidir medidas económicas o políticas que afecten al resto sin obtener previamente el consenso de aquellos.
Esto lo vemos permanentemente en el mercado internacional de divisas, porque las cosas que pasan siempre tienen que tener el consenso del resto de los países, porque si no se arma un lío infernal. Es decir, ningún país puede hoy hacer cosas por sí solo sin tener el consenso de los demás. Y ahora ya nadie duda que el verdadero mundo es un mundo en el que hay que negociar todo y que la solución práctica de los problemas siempre ha dependido mayormente de las discusiones formales e informales dentro de los ámbitos gubernamentales. Entonces sí, estaremos preparados para competir y crecer. Muchas gracias.